Sócrates decía que una vida sin examen, una vida sin reflexión, no merece ser vivida.
Buenas tardes jóvenes, bienvenidos. Buenas tardes, Linda. Buenas tardes, licenciada. Un gusto saludarla. Gracias, igualmente. Buenas tardes, Linda. Buenas tardes. Pues aquí, miren, tratando de ponernos al día, ¿verdad? Hay que aprovechar esta oportunidad, jóvenes. Si están conectados, no se pongan a hacer otra cosa, sino trabajemos en la clase, porque estas oportunidades a distancia pues permiten que abarquemos un mayor número de puntos. Lo que pasa es de que hay un problema a veces en la clase presencial, porque pues como no tenemos todavía las cañoneras, ¿verdad? Y según el decano ya las teníamos. Entonces tuve oportunidad de decirle pues que había un problema ahí, que no nos han instalado las cañoneras. Así es de que pues llamó al secretario adjunto para preguntarle. Y pues él aceptó que no estaban puestas las cañoneras en esas aulas tan importantes. Entonces, estamos así. Mientras tanto, aprovechemos nuestra clase de distancia, ¿verdad? Voy en lo que están ingresando todos, porque veo que ingresa uno por uno. Es un problema. Quisiera exhibirles un video, ¿verdad? Pero acerca precisamente del positivismo y lo que estamos viendo. El día de hoy vamos a entrar a una nueva unidad, jóvenes, que es la tercera unidad, que es con relación a la validez del derecho, ¿verdad? Vamos a empezar a trabajar en eso. Creo que voy a poder darles la mitad hoy y la otra mitad el próximo viernes. Así es de que con eso ya tendríamos cubierta para el próximo viernes toda la unidad de la validez. Y luego, pues yo no sé qué va a pasar en la semana de Dolores, ¿verdad? Así es de que, de todas maneras, yo tengo que llegar. No sé si se van a dar clases o no, pero esperemos que sí. Sin embargo, podemos adelantar un poco, ¿verdad? Vamos a ver un pequeño video de cuestiones que a ustedes les atañen directamente como estudiantes de Derecho. Por ejemplo, cuestiones sobre la moral, lo que es la moral y la ética, ¿verdad? Es un video pequeño que creo que solo tiene 13 minutos, así es de que bien lo podemos ver mientras van ingresando los demás alumnos. Vamos a ver si, bueno. Hola, Stephanie. Ya vi su mensaje. Bueno, entonces vamos a ver el video, ¿verdad? Vamos a verlo. Y después continuamos con nuestro curso. Por favor, como yo tengo que apagar el micrófono, vamos a... Sócrates decía que una vida sin examen, una vida sin reflexión, no merece ser vivida. Vale la pena que retomemos y que platiquemos temas que, por más olvidados que parezcan, nos corresponde traer a la mesa para construir y mejorar nuestra realidad. Me refiero a la filosofía, la ética y la justicia. Seguramente recordarás aquellos primeros días de clases en donde pues básicamente los alumnos se presentan frente al grupo y explican por qué decidieron estudiar esa carrera. En el caso de Derecho, seguramente no faltó aquel alumno que dijo estar interesado en la justicia. Hoy hasta hay memes sobre eso. Nos cuesta trabajo creer que esa sea la principal o mínimo una de las razones por las que alguien elige estudiar esta profesión. Irónico, ¿no? Bueno, hasta triste. Recuerdo mucho una clase en donde el profesor se empeñaba en deshacernos de aquella visión
idealista, incluso burlándose de aquellos compañeros que aún contaban con la mínima intención de llegar al campo laboral a intentar hacer justicia. Y bueno, lo entiendo. Claro que todos tenemos presente y somos conscientes de que en ocasiones, si no es que la mayoría de las veces, la teoría dista muchísimo de la realidad, que ya en la práctica es el pan de cada día encontrarse con todo tipo de trabas y malas prácticas perpetuadas desde hace años. Ni siquiera hace falta que se mencione. Es decir, la misma ciudadanía que no ejerce esta profesión se da cuenta de eso, lo vive. Pero entonces, ¿cuál es el sentido de la universidad? Vale la pena que planteemos la semilla del deber ser, aunque sea en las aulas, para ser mejores profesionistas. Y bueno, de la ética ni se diga. En el 2017, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, el INE, que por cierto ya no existe, fue disuelto en mayo del año pasado, 2019, realizó un estudio llamado Formación Cívica y Ética. Grandes ausentes frente a enormes problemas, en donde básicamente analiza la urgencia e importancia de una adecuada impartición de la materia en las aulas de primarias y secundarias, ya que se dieron cuenta de comentarios de los alumnos como, ay, esa materia me aburre, creo que no me sirve para nada. En donde dentro de las entrevistas que realizaron, además notaron que los alumnos no cuentan con conocimientos básicos sobre conceptos fundamentales como qué es democracia, qué es justicia. Además de notar el terrible ambiente de convivencia social permeado de violencia incluso entre los mismos alumnos. Claro que esos valores vienen desde el núcleo familiar, pero es importante plantear estos temas en las aulas desde un nivel básico. Y bueno, respecto a la filosofía, tuve un profesor que mencionaba que la materia de filosofía del derecho debería llevarse en los últimos semestres de la licenciatura. Y si bien considero que es importante tener un acercamiento a la filosofía desde el inicio, es un hecho que al finalizar la licenciatura, muchas personas le dan nula importancia a la filosofía jurídica, si no es que la consideran incluso una materia relleno. Entonces, vamos a comenzar con la pregunta del millón. ¿Qué es filosofía? Seguramente habrás escuchado por ahí que etimológicamente la palabra filosofía se compone de dos palabras griegas. Philos, que viene siendo amante o amigo, y sofía, que es sabiduría. Por lo tanto, la filosofía en este sentido es el amor a la sabiduría. Si bien es posible llegar a una sola definición de lo que es la filosofía, podemos partir de la dada por Aristóteles como la ciencia que estudia las causas supremas y los principios primeros. Ahora bien, ¿qué es la filosofía del derecho? Esta forma parte de la filosofía en general como una de sus ramas o tratados. Y podría decirse que nace con Sócrates, que se ocupó del estudio de la conducta humana en sociedad y de los distintos tipos de normas que la rigen. Esta disciplina fue alcanzando una mayor madurez ya con las especulaciones de Platón y Aristóteles sobre la organización social, política y las leyes. Básicamente, la filosofía jurídica busca responder a cuestionamientos básicos sobre qué fines persigue el derecho, de dónde deriva su validez, de dónde derivan las leyes y su eficacia, así como cuáles son sus valores supremos. Han habido muchas doctrinas que pretenden dar explicación a esta clase de cuestionamientos, pero en este video vamos a platicar brevemente de dos de las principales, siendo el justnaturalismo y el justpositivismo, para conocer sus aportaciones, así como las críticas que han tenido, para partiendo de ahí comenzar a hablar sobre la ética y la justicia. Comencemos con el justnaturalismo. Para este, el derecho es la suma de potestades y prerrogativas inherentes al ser humano, estableciendo que su validez deriva de la esencia del hombre. Por tanto, establece qué es lo justo y lo válido en términos universales. Esta corriente se divide en dos grandes grupos, siendo el primero el justnaturalismo teológico, que básicamente establece que la validez del derecho natural y justo deriva de la naturaleza del hombre como hijo de Dios, y por tanto deriva de la voluntad divina. El segundo grupo es el justnaturalismo laico o racional, en donde básicamente ya sustituye esta idea del creador por el carácter racional del ser humano, estableciendo que la validez del derecho natural deriva de la naturaleza del hombre como un ser racional. Así, los derechos naturales existen por sí mismos porque derivan de la propia naturaleza humana. Y el derecho vale y obliga no porque haya sido creado por un legislador soberano o porque provenga de las fuentes formales, sino por la bondad y justicia intrínsecas en su contenido. Así, la validez universal deriva del supuesto de que cualquier persona que haga uso de su razón puede distinguir de lo malo y lo bueno, de lo justo y lo injusto. Pero con esto tú podrás preguntar, oye, pero algo que sea bueno e injusto para mí, sea malo e injusto para alguien más. Ante esta clase de interrogantes, los justnaturalistas sostienen que es imposible tener nociones contradictorias, ya que, por ejemplo, al ser dos seres racionales tú y yo, lo que sea justo para mí y bueno, de igual forma será justo para ti.
y viceversa. Se dice que el justnaturalismo es dualista porque acepta la existencia del derecho positivo. O sea, básicamente dice, ok, el derecho positivo existe, sin embargo, este siempre será inferior, estableciendo siempre la superioridad del justnaturalismo sobre el justpositivismo. Y dice que el derecho positivo únicamente debe delimitarse a cumplir y a respetar el derecho natural. Definitivamente el justnaturalismo ha tenido grandes aportaciones, especialmente como un motor para alcanzar aquellos ideales humanistas como autonomía, igualdad y libertad. Sin embargo, ha sido objeto de muchas críticas. Por ejemplo, partiendo de este supuesto orden bueno, trascendente y universal, en la realidad se está ayudando a mantener o perpetuar injusticias, convirtiendo así lo natural en cómplice de los poderosos, ya que es bien sabido que en nombre de la razón, de Dios y de los derechos naturales se han cometido grandes atrocidades a la humanidad. Ahora hablemos sobre el justpositivismo. Para el justpositivismo el derecho no es producto ni de la naturaleza humana ni de la razón del hombre, sino que es producto de su voluntad. O sea, para el justpositivismo el derecho es esta expresión positiva del conjunto de normas dictadas por un poder soberano. Uno de sus principales exponentes fue Hans Kelsen, quien pretendió delimitar el derecho como un fenómeno autónomo, libre de consideraciones sociológicas, morales o psicológicas, siendo completamente un derecho puro. De hecho, en su obra La teoría pura del derecho, establece que la validez del derecho deviene del modo de producción de las normas y no ya de su contenido. Así, el derecho va a surgir de un procedimiento meramente formal, sin importarle consideraciones de tipo teleológicas, por lo que no requiere realizar la justicia, la libertad o el bien común. El positivismo jurídico establece que el derecho es un mandato, en tanto que ordena o prohíbe ciertos comportamientos, y que si no cumples la norma, te enfrentas a una sanción y a la coacción legítima por parte del Estado. Y entonces aquí nos damos cuenta que la voluntad del individuo a cumplir la norma no reside ya en un temor a un castigo divino o a un reproche moral, sino más bien en el temor de que el uso de la fuerza sea usado en su contra. ¿Recuerdas que mencionamos que el justnaturalismo es dualista? Bueno, el justpositivismo es monista, ya que únicamente acepta la existencia del derecho positivo y nada más. Como podrás imaginarte, esta corriente fue objeto de múltiples críticas. Por ejemplo, la que señalaba que al excluir todo juicio de valor, fincando la viabilidad de un ordenamiento jurídico únicamente en el modo de producción de las normas y en su eficacia, se corría riesgo de que cualquier forma de poder fuera legitimada. De hecho, de las primeras críticas dadas a la teoría pura del derecho de Hans Kelsen se dieron con la llegada democrática al poder estatal alemán de los nazis y todos los efectos devastadores que eso trajo consigo, ya que de hecho bajo los postulados de Hans Kelsen, las normas nazis en su ordenamiento jurídico eran legales. Con esto se supo que con el justpositivismo exacerbado se podría dar cobertura a grandes atrocidades como lo fueron el nazismo y el stalinismo. Y bueno, observando las valiosas aportaciones de cada corriente, así como las críticas, podemos darnos una idea de lo que funciona y de lo que no, de qué es lo que hace falta. Y definitivamente podemos llegar a la conclusión de que el derecho debe buscar siempre la consecución del bien común y de la justicia. Así que antes de abordarla, platiquemos un poquito sobre la ética. La ética es una disciplina filosófica cuyo objeto material son las acciones humanas y su objeto formal es calificar esas acciones de buenas o malas. Básicamente va a estudiar el bien y el mal, tratando de responder a cuestionamientos como ¿qué es bueno? ¿Qué conducta es recta? Quizás has llegado a escuchar que se utilizan indistintamente los términos ética y moral como sinónimos. Sin embargo, la moral es objeto de estudio de la ética, siendo la moral como este conjunto de costumbres y de convenios establecidos en una sociedad. Si nos referimos a las fuentes de la moralidad, en el terreno de la ética hay tres aspectos que determinan que una acción sea buena o mala, de las que de hecho habla Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica. Estos tres aspectos son el objeto, las circunstancias y el fin. Por lo tanto, la moralidad va a residir en el acto humano. En esa misma línea de pensamiento, vamos a citar a Kant en su obra La metafísica de las costumbres, que nos dice: obra de tal forma que uses a la humanidad, tanto en tu persona como en la de cualquier otro, siempre como un fin al mismo tiempo y nunca únicamente como un medio. Ahora, para comenzar a hablar de la justicia, tenemos que hablar de las virtudes. En relación al ser humano, la virtud será aquello que lo sitúe en la plenitud de su desarrollo. Será aquello que lo haga bueno y también que su obra sea buena gracias al influjo de la razón.
Y bueno, digamos que la virtud es como un músculo. Una persona puede nacer con una buena actitud física, pero si no se ejercita no va a llegar a ser musculoso. De igual forma, la virtud se perfecciona con el hábito. Así, actuar moralmente exige hacer el bien no solamente una vez o algunas veces, sino hacerlo siempre. Una de mis expresiones favoritas sobre la virtud es la dada por Aristóteles, quien la definía como el justo medio, estableciendo que todo hombre instruido huye del exceso y del defecto buscando siempre el término medio. La experiencia nos ha mostrado que una de las virtudes que más exige de su cumplimiento es la justicia. No por nada los grandes pensadores a lo largo de la historia de la humanidad han dedicado gran parte de su vida a estudiarla. Y si bien no se ha llegado a un consenso para establecer una sola definición, todos buscan lo mismo cuando a ella se refieren. Quizás has escuchado la definición dada por Ulpiano como la constante y perpetua voluntad de dar a cada quien su derecho. Cuando pensamos en justicia, quizás te venga a la mente la imagen de una mujer con los ojos vendados sosteniendo una balanza. Y esto representa que ante ella todos los seres humanos deben ser tratados por igual y de una manera imparcial. Existen muchas teorías que pretenden explicar a la justicia, pero me gusta mucho la conclusión a la que llega Virgilio Ruiz Rodríguez en su libro Ética y Ontología Jurídica, ya que nos dice que con la justicia el hombre aprenderá a valorar a la persona, y que no solo eso, sino que va a dar pie a que cree un ambiente adecuado y propicio en la sociedad para que el ser humano pueda disfrutar de los valores más sublimes. Lo que quiere decir que la justicia marca, y en ella misma se encuentra el límite entre la esfera personal del ser humano y la esfera social de este. Así que para ir concluyendo debemos tener presente que la filosofía del derecho nos aporta una conciencia sobre el quehacer filosófico del derecho. Saber que una norma vale en tanto que mejora la realidad, pero que sobre todo debe de buscar una transformación social, buscando la base del derecho siempre en la ética, la axiología y la lógica. Saber que el derecho tiene por meta, entre otras cosas, hacer digna la vida humana en la sociedad. Adela Cortina, filósofa española, dice que el buen profesional es el que conoce su actividad y trata de determinar cuáles son los bienes de su profesión y trata de desarrollar las excelencias necesarias para alcanzar esos bienes. Lo hace porque tiene vocación y porque conoce la importancia de su misión. Por eso el profesional se esfuerza, trata de ser excelente y no se conforma únicamente con no ser negligente. No se conforma únicamente con cumplir la legalidad, sino que quiere llegar a la excelencia y ofrecer ese bien de la mejor manera posible. En este caso, el abogado, el bien que con su trabajo quiere ofrecer a la sociedad es su contribución para la realización de la justicia. Y bueno, voy a concluir este video citando a Godofredo Leibniz. Hablar de un derecho justo es un pleonasmo, y hablar de un derecho injusto es una contradicción. Si planeas estudiar derecho, si ya lo estás estudiando o si ya terminaste la licenciatura, no olvides ni pierdas de vista cuál es el mayor fin de esta profesión, que todo lo demás llegará por añadidura. Soy Andrea Rosado, espero que te haya gustado este video. Si fue así, suscríbete para que nos veamos en el próximo video de aprendizaje jurídico. Bueno, jóvenes, ¿vieron el video? Ahí en el chat les escribí el link del video para que puedan verlo quienes no alcanzaron a leerlo, ¿verdad? Espero que lo hayan tomado. Sí. Bueno, entonces, muy bien. La verdad es de que esos son algunos consejos o aclaraciones, ¿verdad? De cuál es la razón de por qué se estudia filosofía del derecho. Cuando uno mira el pensum de estudios de la facultad, pues se da cuenta que en el 9º semestre, ya en los últimos semestres, que es como se recomienda, pues está filosofía del derecho. ¿Y por qué? Pues porque es necesario hacerles algunas reflexiones a los alumnos de a qué van, que abran los ojos, de que no se trata solamente de tramitar un título y ya está, sino realmente de saber a qué se está metiendo al obtener
los títulos de abogado y notario, ¿verdad? En realidad, así como los abogados han hecho mucho por la sociedad en su bien, pues también han perjudicado mucho a la sociedad, pues, porque muchos se prestan a hacer documentos falsos o buscan alguna argucia para evadir una situación que está muy clara o para tergiversar el derecho como lo hemos visto tantas veces, ¿verdad? Ustedes han visto que los funcionarios han tergiversado tanto el derecho y aunque digan que trabajan para el cumplimiento de la Constitución, pues nosotros sabemos que es mentira, ¿verdad? Sabemos que es mentira. Y porque sabemos también de que el derecho per se no basta. El derecho tiene que ir de la mano también de la moral y de la justicia. No es suficiente solo ver la palabra del derecho. Sin embargo, ven ustedes lo que dice ella, lo que ella relata, ¿verdad? De que el pensamiento de Hans Kelsen abogó porque a la norma jurídica, al derecho, se le separara de cualquier otra disciplina, ¿verdad? De las ciencias sociales, de la antropología, incluso que se le separe de la justicia. Pero si al derecho se le separa de la justicia, entonces, ¿de qué estamos hablando? Y esa posición que él estableció ahí, de que el derecho por el solo hecho de dictarse era obligatorio y era justo, fue precisamente la filosofía que adoptó el nacionalsocialismo, ¿verdad? El gobierno nazi de Hitler. Y con esa bandera se cometieron atrocidades, ¿verdad? Ustedes han leído. Y bajo esa bandera de que el derecho no debe de criticarse ni que debe verse a la luz de otros valores, que no sea el derecho mismo. Y eso fue lo que dijo Hans Kelsen. Entonces uno dice, si Hans Kelsen afirmaba que debía estudiársele separado de la justicia, entonces ¿para qué emitir el derecho? Bueno, porque el derecho es un vehículo para hacer justicia, fundamentalmente. Entonces, claro que la justicia pues es parte del derecho natural, que es intuitivo, que no está escrito. Pero por eso mismo es de que cuando aparecen las normas del derecho, el que diga sí o no implica muchas cosas, no es la norma en sí misma, sino son todas las implicaciones que conlleva la norma del derecho. Y el uso, ¿verdad? Sobre todo si se está tergiversando. Así es de que en aras de eso es que muchos han cometido mucha injusticia, mucha corrupción. Ven ustedes ahora todo lo que se está pues descubriéndolo, ¿verdad? Descubriéndolo, la verdad es de que hay muchos problemas ahora, hasta problemas de gobernabilidad, ¿verdad? Y si se tiene una corte de constitucionalidad ahí pendiente de qué es lo que no les gusta a la oposición y que para todo les va a dar gusto. Por ejemplo, miren ustedes ese problema de Joviel Acevedo, que se presenta ante los diputados del Congreso y dice que él quiere hablar porque se está incumpliendo el pacto colectivo. Entonces, ¿en qué se está incumpliendo? Bueno, porque el gobierno derogó el acuerdo del seguro médico para los niños. Pero ¿y eso qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver con las reivindicaciones laborales de los trabajadores del magisterio? Pero es que tuvieron el alcance y tergiversaron las cosas cuando colocaron ese seguro dentro del pacto colectivo. ¿A cuenta de qué? Pero fue una argucia para poder hacer este reclamo que hoy están haciendo, ¿verdad? ¿Quién se los autorizó? Pues sería el ministro de Trabajo de aquel entonces, ¿verdad? Que permitió todas esas cosas, como muchos funcionarios que han permitido muchas tropelías, ¿verdad?
Imagínense ustedes. Y luego el bandido es uno, no son ellos. Entonces, en aras del derecho se han cometido muchas iniquidades y cosas, ¿verdad? Por eso es de que lo que ella explica ahí es muy importante, y que el derecho no puede desligarse de la moral. Yo le sé ni de la ética, porque realmente si esa fue una voracidad, querer incluir el seguro de los niños, algo que ellos tengan clínicas médicas, ¿verdad? Los dirigentes del sindicato ese, que tengan mucho interés personal en que ese seguro se mantenga, ¿verdad? Porque no les corresponde. Entonces, como aquí todo el mundo se inventa su tienda y abre su tienda, ¿verdad? Entonces puede ser eso. Entonces ahora se tienen esos problemas, ¿verdad? Entonces, esos son los problemas que ocasiona el mal uso del derecho. Bien, este día vamos a pasar a la tercera unidad, jóvenes. Pero consideré que era importante que ustedes vieran ese video, ¿verdad? Y vamos a pasar a la tercera unidad, que se refiere a la validez del derecho. A la validez. Vamos a ver si están aquí las... Sí, aquí está, vamos a ver. Ah, no, esto ya no. Permítame un momentito, voy a obtener los videos. Ok, bueno. ¿Pueden verlo ahí? ¿Pueden ver esas filminas? ¿O todavía no, jóvenes? Aún no se ve. Ah, vaya, un momentito, por favor. Ya les voy a colocar la presentación. Aquí lo tenemos. Por favor, me indican si ya se puede ver. Ahora ya, Lida. Ah, vaya. Muchas gracias. ¿Qué pasó aquí? Bueno, voy a seguir. ¿Me escuchan? Sí, Lida. Ah, y se ve las filminas, ¿verdad? Sí, yo creo que aquí todo el periodo me va a llevar estar ingresando alumnos definitivamente, porque no creo que vayan a dejar de ingresar. Solo voy a tomar la asistencia, jóvenes. Estos días hay que aprovecharlos porque ya que no tenemos todavía las cañoneras allá, como afirmaba el secretario adjunto, que ya estaban instaladas, pues lo cual no es correcto. Entonces yo lo reporté de que las cañoneras allá no están instaladas. Así es de que, bueno, vamos a trabajar en esto. Para quienes no vieron el video, les recomiendo que tomen el link y ahí se va a poder ver. Bueno, entonces tenemos la teoría de la validez del derecho, ¿verdad? Esto implica muchas cosas. Por ejemplo, vamos a ver aquí,
por supuesto que el estudio de la validez del derecho, ustedes tienen ahí el material, jóvenes. Yo creo que ya algunos lo localizan, ¿verdad? Ya localizaron el concepto de validez que dice el texto. Sí, licenciada. Ay, qué bien, me alegro. Eso quiere decir que hicieron el ejercicio que les sugerí, ¿verdad? De buscar cada título según el programa. Entonces ahí vamos a ver lo de la validez del derecho según el positivismo legalista, formalista, según el positivismo sociológico, antiformalista, las razones para obedecer el derecho, el concepto de validez en el formalismo jurídico según Kelsen, las condiciones de validez formales y materiales, condiciones formales, condiciones materiales, las razones para obedecer el derecho, y de todo eso se trata esta unidad, ¿verdad? Es muy importante porque da muchos elementos de juicio para actuar. Y pues como son separatas, ¿verdad? No son textos completos, entonces yo siempre les doy ahí más o menos la fuente. Ustedes pueden ampliar estos conceptos, les doy las referencias bibliográficas. Ustedes pueden ampliarlas buscándolas en internet, ¿verdad? Lo que pasa es que esto pues es un apoyo al estudiante. Entonces, entre los antecedentes tenemos que la validez de la norma siempre se estudió en la sociedad medieval. También otro antecedente es la cantidad o la pluralidad de ordenamientos jurídicos que se fueron dando alrededor de la historia del mundo, ¿verdad? Y por eso en esa pluralidad de ordenamientos es que también se fundamenta el derecho internacional público. ¿Por qué? Porque todos los países tienen derecho internacional público. Eso es lo que algunos pertenecen a una convención y otros a otra. Pero de lo que se trata es de dar facilidades para cuando haya un traslado, una migración de los individuos entre los países, ¿verdad? Solo voy a dar ingreso a estos alumnos. Bueno. Bueno. También hay diversas fuentes de creación del derecho, ¿verdad? La aparición de la comunidad política organizada, digamos, en el Estado y sobre todo en como parte de los elementos del Estado, que ustedes saben que los elementos del Estado pues son la población, el territorio y el sistema político administrativo organizado, ¿verdad? Y la Constitución. Entonces digamos, eso hace al Estado moderno, sea como se organice su sistema de gobierno, ya sea que se organice como una monarquía mixta, parlamentaria, como la de Inglaterra, o como una república unitaria, ¿verdad? Como el caso de Guatemala, que solo tiene un organismo legislativo, judicial y otro ejecutivo para todo el país. Y no así, por ejemplo, en estados federados o confederados, que ahí pues existe en cada estado asociado, pues existen por lo menos, existen los 3 poderes que se repiten, ¿verdad? Por supuesto que están sujetos a un poder federal, que es el que domina, pues, y el que ellos han aceptado que es el que desempeña el papel del ejecutivo en esos lares. Así entonces, en el Estado moderno, pues, como el juez, el organismo judicial no es electo directamente, y se ha hecho, pues, del organismo judicial un órgano del Estado subordinado al poder legislativo. En Guatemala, pues, se ha subordinado mucho hasta este año 2024, pues se ha subordinado totalmente, si no en su totalidad, buena parte al organismo, al presidente, ¿verdad?
por lo que se dice que es un sistema presidencialista, ¿verdad? Y pues el problema es de que esa alineación con el Ejecutivo daña la justicia, daña a los ciudadanos y daña la moral de los ciudadanos, pues. Daña la ética de cada uno de los magistrados, de los jueces, de cada uno, porque acuérdense que la ética es individual, la moral es colectiva. Pero como llega de todo, ¿verdad? Y en el organismo legislativo, pues la democracia pues siempre empareja por lo más bajo. Ahí llega de todo también. Ahí los requisitos son menores. Y en el organismo judicial hay requisitos. Lo que pasa es de que solo los piden por formalismo, pero a la hora de seleccionar no les importa que el candidato haya obtenido 10 puntos, pues si es el que les conviene, pues es el que seleccionan en contra del que obtiene 100 o el que tiene 90, ¿verdad? Así de absurdo es el sistema en Guatemala. Entonces, hay problemas teóricos fundamentales en la relación del derecho y la moral, y no digamos la justicia, ¿verdad? Vamos a ver aquí algún esbozo para poder ingresar al tema en sí, que no es sencillo, jóvenes. La verdad es de que la filosofía del derecho siempre va contra el sentido común, o no siempre. ¿Por qué? Porque el sentido común nos dice qué es lo que se ha hecho siempre, qué es lo que hay, y qué es lo que nosotros somos y qué es lo que hacemos. Y entonces cuando viene la filosofía del derecho y les dice otra cosa, entonces se arma un conflicto que puede ser individual o puede ser colectivo, ¿verdad? Y se dice, pero ¿por qué se está pensando en esto? Si no era así la cosa. Porque generalmente cuando hay una persona o una manzana podrida, ¿qué pasa? Las demás se pudren también, ¿verdad? No sanan a la podrida, sino es la podrida las que contamina a las otras. Así son las cosas, jóvenes. Así son en la realidad, y por eso es que cuesta mucho que pegue la filosofía del derecho en las personas, o por lo menos en los alumnos de derecho, que es lo que nos interesa por el momento, ¿verdad? Sí, Josué Lancerio, usted quería decir algo. Perdón, se me activó la manita. Sí. Yo ya estaba feliz de que había una intervención. Bueno, entonces, antes de empezar a ver la validez del derecho, vamos a apreciar algunos problemas teóricos fundamentales de lo que es la moral. ¿Cómo es que se puede hacer uso de la moral en algunos dos o tres estamentos? Pero por eso se habla de problemas teóricos fundamentales. La conexidad entre el derecho y la moral es uno de los problemas más antiguos y recurrentes de la filosofía del derecho. La tesis de la conexidad conceptual entre derecho y moral. Y aquí en este documento que ustedes tienen en sus manos, se habla de la tragedia de Antígona, de Sófocles, dice. Por ejemplo, dice acá, la contradicción entre reglas creadas por el hombre y la naturaleza aparece en el pensamiento sofístico, bajo la oposición entre la física, ¿no? Aquello que es por naturaleza y permanece invariable, y aquello que surge como consecuencia de la convención de acuerdo o por la voluntad del poder y se manifiesta en el hábito, en la costumbre o la ley, el nomos. En contraposición estará presente el pensamiento griego. Bueno, vamos a leer esto del pensamiento griego en este momento. Y como puede observarse en la tragedia de Antígona de Sófocles, en donde aparecen claramente contrapuestas las leyes del Estado a las leyes eternas de la naturaleza. ¿La moral es del derecho natural, jóvenes? Pregunto. ¿La moral corresponde a las leyes eternas de la naturaleza? Sí, ¿verdad? Sí, licenciada. Como no me contestan, mejor me contesto yo, ¿verdad?
pero gracias. O en Platón, en la que aparece la idea de arquetipos trascendentales que existen en un mundo suprasensible más allá del tiempo y del espacio. Un modo u otro, pero que una vez constituida la ley deja de ser indiferente y se vuelve obligatoria. Entonces se resalta, sin embargo, que en general por aquella época, a diferencia de lo que ocurrirá posteriormente, no se consideraba la justicia natural como una pauta de valor superior a las pautas creadas por los hombres en virtud de su voluntad o convención. Por el contrario, si existía contradicción entre lo justo natural y lo justo legal, se optaba por esto último, ¿verdad? Exigiéndose obediencia y validez al derecho convencional o particular frente al derecho común o derecho por naturaleza. Sí, lo que pasa es que en el caso de Antígona, no sé si está relatado aquí, no sé si lo vieron relatado. Antígona, pues, es una súbdita, podríamos decir, de la sociedad griega. Y entonces sucede que en combate el hermano lucha contra, ¿cómo se llama? Contra el rey de esa época. Bueno, no me acuerdo. Y pues como es un guerrero muy valiente y todo, logran matarlo. Pero entonces ella dice que lo que quiere es que le entreguen el cadáver de su hermano, porque el rey lo que ha dicho, lo que ha propuesto más bien, es que el cadáver de este señor, pues lo arrastren en una carreta por todas las calles hasta que se deshaga, ¿verdad? Hasta que se desangre y se deshaga la piel. Entonces ella le dice que no, que si bien es cierto que él ha dictado esa ley o ha dictado ese decreto de que se arrastre el cadáver de su hermano, ella considera que eso es prohibido conforme a la moral y a los valores y al derecho natural, y que él, el gobernante, siempre les ha dicho que debe prevalecer la justicia y el derecho natural antes que la ley escrita. Entonces ella le reclama al rey, y porque el rey ha dicho, y quien le dé sepultura a ese cadáver, se conjura a una sentencia de muerte. Entonces ella viene y lo que hace es de que recoge el cadáver de su hermano y le da sepultura, no obstante lo que ha dicho el rey. Y cuando el rey la encara, la increpa, ella le dice que él siempre les ha enseñado que vale más la justicia, la moral, y eso que él está ordenando en esas leyes, que aunque son leyes escritas, no son justas, y que por eso ella enterró el cadáver de su hermano, porque pueden haber leyes, pero no está obligada ella a obedecer leyes inmorales, leyes, ¿verdad? Entonces aquí, después de este tema de la validez del derecho, nosotros vamos a ver que viene la obediencia a las leyes, ¿verdad? Y esto pues es una obra que escribe Sófocles, ¿verdad? Se llama La tragedia de Antígona, que eso es lo que significa, ¿verdad? Que el nombre Antígona no deja de ser también emblemático, ¿verdad? Porque es, en lugar de ser protagonista, es antagonista, ¿verdad? Está contra el status quo. Bien, pero vamos a ver estos problemas teóricos fundamentales antes de entrar en materia, que eso sería el viernes, ¿verdad? Entonces, estos problemas teóricos fundamentales nos dicen, por ejemplo, que la moral tiene 3 usos diferentes. El primero dice como un estado de conciencia que alude a la moral subjetiva particular de un individuo. Es decir, yo tengo moral, que son un conjunto de principios de ustedes también, principios, creencias e ideas de una vida virtuosa que determinan la forma de comportarse socialmente. Digamos que una vida virtuosa no es así como que uno fuera un angelito y que va de blanco por todos lados y todo, ¿no? Y que voy con una lira, no.
Una vida virtuosa es aquella vida que se vive con moderación, con diligencia también, con trabajo, que se busca pues no hacer daño al prójimo, más bien si se puede ayudar, se ayuda. Y ser honesto con las cosas, ¿verdad? Como les decía el otro día, por ejemplo, ser ético, por ejemplo, es cuestionarse a sí mismo si lo que está haciendo, pero en lo individual, porque la ética tiene eso de individual, si su comportamiento es ético. Y entonces, por ejemplo, eso que yo les dije, si yo de acuerdo con mi ética sé que le debo 100 quetzales a un colega, pero como él no me los ha cobrado, yo no menciono nada ni se los pago tampoco. Y por eso, ¿quién me va a sancionar? Pues ninguno. En cuanto se sepa, sí habrá una repulsa social probablemente de mi grupo, de la gente que está más cerca mío, ¿verdad? Pero entonces la ética está en el interior de cada individuo, es subjetiva, pero no hay sanción por no comportarse éticamente. Pero si lo llega a saber el grupo, entonces sí habrá una sanción, ¿verdad? Habrá un rechazo, una repulsa de esa persona, porque dirán, pues esta es una sinvergüenza, pues o es una inmoral, o en fin, ¿verdad? Cuántas cosas se pueden decir. Entonces la moral subjetiva particular está adentro del individuo, pero también hay una moral social, y esta es la primera interpretación. El primero como un estado de conciencia para aludir a la moral subjetiva particular de un individuo, que es el conjunto de principios, creencias e ideas de una vida virtuosa, que determinan la forma de comportarse socialmente, ¿verdad? Sí, hay ética en todo, ¿verdad? Por ejemplo, cuando alguien entra al salón de clase y está lleno y pues llega asomatando los tacones o haciendo relajo o riéndose o en fin, eso puede no ser correcto socialmente, ¿verdad? Segundo, cuando se hace alusión a la moral positiva y moral social, vean ustedes, esta es la moral individual, esta es la moral positiva y social, que es la existencia de un conjunto de valores y principios morales compartidos por un grupo social. Por ejemplo, la sociedad guatemalteca. Nosotros los guatemaltecos tenemos nuestra moral social también, ¿verdad? En que se rechazan muchas cosas. Por ejemplo, la corrupción, aunque muchos la practiquen, la mayoría de la sociedad rechaza la corrupción. Y por eso fue que se aprovecharon las elecciones para cambiar el gobierno totalmente, porque ya todos estábamos cansados de ese régimen. ¿Y qué hubiera venido después? Pues tal vez lo vislumbramos, ¿verdad? Entonces era mejor actuar antes. Entonces, cualquier sociedad o una sociedad determinada o comunidad tiene una moral, algunas más liberales o tradicionales que otras, ¿verdad? Pues el guatemalteco tiende a ser católico, ahora ya hay muchos evangélicos, ¿verdad? Que han ido cambiando la intromisión de todas estas religiones, pues han hecho que haya cambiado un poco la estadística, ¿verdad? Probablemente ahora hay más evangélicos que antes, porque antes eran más católicos, ¿verdad? Y por tanto, pues se rechazaban muchas cosas, ¿verdad? Entonces, algunos tienen una moral más liberal y otros tienen una moral más tradicional que otra, ¿verdad? Y esta última, pues, es más homogénea y estable, ¿verdad? Y tercero, cuando hablamos de la moral crítica. Y esta moral crítica es el conjunto de valores, principios, sistemas conceptuales, situaciones problemáticas y argumentos críticos que permiten justificar racionalmente ese conjunto de principios. Y a su vez evaluar, criticar o justificar la moral positiva, la moral personal, siendo independiente de las anteriores y es a ella a la que se refiere la
discusión actual entre positivistas y antipositivistas. O sea, es importante situar en qué contexto estamos trabajando el derecho natural y el derecho positivo y como consecuencia la validez de la norma. Y antipositivistas, ¿verdad? Entonces, ver cuál es la relación entre ellos. Es precisamente con esta moral crítica que se puede criticar una serie de situaciones problemáticas y argumentos que permiten justificar racionalmente ese conjunto de principios y a su vez evaluar, criticar, justificar la moral positiva, la moral personal. Por ejemplo, en Guatemala no se permite mucho la tesis de género, no se admite, y eso es parte de la moral social. Tampoco se admite el matrimonio igualitario, porque eso es parte de la moral social, de lo que la mayoría, no digo que todos, pero la mayoría sustenta, ¿verdad? En la antigüedad, pues Aristóteles señala que cuando él es uno de los iniciadores de la justicia natural, pero también la diferencia de la justicia convencional. La justicia natural ya la hemos analizado muchas veces, pero podemos decir que la justicia natural es la justicia según la igualdad. O sea, lo igual para iguales, ¿verdad? Esa es la primera significación de la justicia según la igualdad. Lo igual para iguales y lo desigual para desiguales. Sí. Y en la justicia correctiva, pues, aplicable entre iguales, también se da esa justicia entre iguales y desiguales. Y la justicia distributiva, que es aplicable entre desiguales. Existe la justicia distributiva entre desiguales. Y existe la justicia según la ley, ¿verdad? Entonces hay varias acepciones de lo que es la palabra justicia. Vamos a ver. Seguimos, pues. Entonces, la justicia según la ley se subdivide o la subdivide en justicia política legal y justicia política natural. Y esta última es la que en todas partes tiene la misma fuerza y no depende de la aprobación o desaprobación del ser humano, que es la justicia, ¿qué? Natural, ¿verdad? Justicia política natural. Y no depende de la aprobación o desaprobación del ser humano. Ahora, bien, lo legal o convencional, por el contrario, es lo que en un principio es indiferente, que sea de un modo o de otro, pero que una vez constituida en ley, se vuelve obligatoria, ¿verdad? Y la justicia natural, pues, no se considera superior a la justicia convencional. Al contrario, si existía contradicción entre lo justo natural y lo justo legal, pues, ¿qué le íbamos a hacer? Habría que hacer prevalecer la justicia legal, ¿verdad? Y ese es el problema, ¿verdad? Por eso se cita a Hans Kelsen ahí en ese video. Entonces, el derecho natural se consideraba superior frente al positivo y con fuerza vinculante. Por ejemplo, el caso de Sócrates y su disposición de obediencia absoluta a la ley. Ustedes saben que Sócrates pudo haber huido y pudo haber evadido la sentencia. Sin embargo, él se somete totalmente al veredicto de los jueces. Bueno, pienso que tal vez ya estaba un poco cansado y un poco viejo, ¿verdad? Probablemente era una forma heroica de terminar sus días y pasar a la historia, y efectivamente pasó a la historia. Acuérdense que esa era una época muy antigua. No sé si Sócrates lo vio de esa manera, ¿verdad? Realmente sería muy difícil, ¿verdad? Porque pues lo poco que se escribe no habla de eso. Entonces surge otro jurista, otro filósofo que habla que es Carlos Nino. En 1999 él presenta sus tesis, ¿verdad?
sus argumentos entre el derecho y la moral crítica, que es la última que vimos, ¿se recuerdan? O sea, cuando habla de su teoría de la vinculación. Y él dice, el que afirma que los jueces deben recurrir a normas y principios morales para justificar sus decisiones, en los casos en que el derecho, en los casos del derecho positivo no da una solución. Aquí faltó algo, pero bueno. Luego dice, el que sostiene que los jueces deben negarse a aplicar las normas positivas que contradigan los principios morales, pues tampoco dan otra solución. Y dice también, si una norma pertenece a un sistema jurídico, tiene fuerza obligatoria y debe ser obedecida y aplicada por los jueces, cualquiera que sea su origen y contenido moral. Y la ciencia jurídica debe tratar de enunciar principios de justicia aplicables a situaciones concretas y formular valoraciones sobre la conformidad o no del derecho positivo a esos principios. El que sugiere que para identificar un orden normativo como un sistema jurídico, así como un sistema jurídico se requiere además de verificar los criterios fácticos, se requiere formular juicios de valor acerca de la justicia y la moralidad de sus normas. Lo cierto es que aquí, en estos argumentos, jóvenes, ustedes ven una vinculación entre el derecho y la moral, entre la justicia y la moral. Y yo siempre les he dicho que hay una conexión entre lo que es justo con la moral y con la ética. Y si esto reúne esos tres requisitos, entonces se vuelve legítimo, el derecho se vuelve legítimo. Bien. Entonces, hay formas de utilizar el concepto de validez, dice Nino, ¿verdad? En un primer sentido, puede significar que una norma o un sistema jurídico existen, y eso le da validez como existencia a la norma jurídica, en primer lugar. En un segundo sentido, el concepto puede servir también para concluir que existe una norma moral de obediencia, porque lo que se declara prohibido o permitido u obligatorio, efectivamente así lo es. Y entonces estamos hablando o estamos ante la validez como fuerza vinculante. O sea que la validez tiene varias acepciones. La validez como existencia de la norma en primer lugar, ¿verdad? De que la norma existe. Porque si no existe una norma, ¿de qué estamos hablando, verdad? La validez como fuerza vinculante, que significa una obligación moral de obediencia, porque lo declarado por la norma como prohibido, permitido u obligatorio, así lo es. Pues sí, porque lo dispone el derecho positivo. Y el otro criterio es el de validez de pertenencia, que significa que la norma pertenece a un cierto sistema jurídico. Sí, ya sea se trate de normas constitucionales o de normas ordinarias, las que emite el organismo legislativo mediante el procedimiento, ¿cómo se llama el procedimiento, Juan? Legislativo también, ¿verdad? Que sufre todas esas etapas. Y el último, pues lo hace ver de una manera distinta. Dice que una norma es válida porque ha sido sancionada por la autoridad competente. ¿Y cuál es la autoridad competente para eso? ¿Cuál sería? El organismo legislativo la emite y todo. Y luego la sanciona el Ejecutivo, ¿verdad? Y el concepto de validez significa que una norma o un sistema jurídico tienen vigencia o eficacia. ¿Por qué? Porque ha sido emitida por un organismo que contempla la Constitución como nuestra norma superior, según Hans Kelsen, ¿verdad? Y que ha sido sancionada por otro organismo que es el Ejecutivo. Pero ambos organismos son competentes para hacer eso precisamente. Entonces, en cuanto al concepto de validez en la norma, ya vieron ustedes que Nino se pronuncia en cuanto a algunos criterios de validez. Ahora viene Norberto Bobbio y señala 3 problemas, dice.
por ejemplo, el problema de su justicia, o sea, el problema deontológico. ¿Qué quiere decir deontología, jóvenes? Pregunto. Creo que es el estudio del ser, ¿no? No. Eso es más abajo, ontológico. Es la de los deberes, ¿no? La de los deberes, del deber ser, el deber ser. Ah, esa la tuve mala. Ya vieron y después bien revisión. Va. Entonces el problema deontológico de cómo debe verse el derecho que debe ser, porque el derecho que es el de validez de la norma, o sea, el problema ontológico, ¿qué es la norma? ¿Cuál es el ser de la norma? Y el otro criterio es el de la eficacia, o sea, cómo es que la norma te da en la sociedad, cómo funciona la norma cuando ya se aplica a la sociedad. Y ese es un problema fenomenológico, ¿verdad? Entonces, Norberto Bobbio lo ve así, de esa manera, como con esos tres problemas. El problema de la validez de la norma va a tener que verse desde esas tres perspectivas, y eso implica problemas, pues. El de su justicia o problema deontológico, el de su eficacia como un problema fenomenológico, y el de validez de la norma como un problema ontológico, que es el del ser. Y para Bobbio lo más importante es la validez jurídica o formal. Su justicia o eficacia no se relaciona a la validez. Alf Ross, que es otro autor muy importante, habla sobre la validez y dice que la validez pues debe verse como sinónimo de eficacia jurídica. Él sí habla de esto, que puede o no producir los efectos jurídicos deseados según un sistema de normas dado. Y en este caso dice, el enunciado tiene un sentido interno y normativo como en la dogmática jurídica. Ahora, como sinónimo de fuerza moral o de fuerza obligatoria moral, tal como se entiende por la teoría del derecho natural, ¿verdad? Y Alf Ross dice que este es el verdadero sentido de validez, que es una fuerza obligatoria moral, tal como se entiende por la teoría del derecho natural. Sí, algunos son positivistas, otros son naturalistas, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que verlo todo. Y como sinónimo de eficacia sociológica. Y en este caso la afirmación tiene un sentido externo y fáctico y muestra la experiencia efectiva y real de una norma o de un sistema jurídico para distinguirlos de los meros proyectos de normas, de las reglas o pautas imaginadas. ¿Y a qué se referirá de esas pautas imaginadas? Se estará refiriendo a la moral, es lo que yo me pregunto. Y aquí Robert Alexy, ¿verdad? Robert Alexy es otro connotado filósofo que ha trabajado mucho lo que es la argumentación del derecho, que es valiosísima su intervención. Entonces, Robert Alexy distingue eficacia y de corrección moral y legalidad. Bueno, este es el título. Eficacia o validez social. Dice, una norma es válida si es obedecida regularmente por sus destinatarios o ante la desobediencia o transgresión se aplica una sanción por la autoridad competente. El otro criterio de la legalidad, dice, la legalidad al concepto formal de validez jurídica en sentido estricto presupondría que una norma es válida jurídicamente si ha sido dictada conforme al ordenamiento jurídico. Esto es, si fue dictada por el órgano competente, mediante el procedimiento legal y no lesiona un derecho jerárquicamente superior. Es decir, que no lesione un derecho constitucional, por ejemplo, ¿verdad? Por eso dice un derecho jerárquicamente superior. Entonces, él aboga por este principio, por eficacia o validez social, por el de legalidad y el concepto de validez jurídica en sentido estricto, que dice se entremezcla con los conceptos de validez social y validez ética. Incluye elementos de la validez social, pues una norma o un sistema de normas que no tiene un mínimo de eficacia social difícilmente puede valer jurídicamente. Y tiene razón,
Entonces, ¿para qué se emitió la norma? Hay normas que nunca se aplican, jóvenes, nunca. Se dictaron, pero la gente no las acata. Y entonces aquí nos vamos a quedar, jóvenes, vamos a finalizar el viernes, porque el concepto de validez es sumamente denso, ¿verdad? Entonces dice el concepto de validez en el bionaturalismo y el positivismo jurídico legalista y formalista. Y aquí lo que tenemos es que el bionaturalismo en un principio ha sido teológico y puede ser teológico, pero después se ha constituido en laico o racional. El teológico sostiene, por una parte, que el derecho natural o justo se origina del hombre como hijo de Dios. Pero en una segunda etapa, dice, y el segundo, que el derecho es válido porque resulta de la naturaleza del hombre como ser racional. En una primera etapa, como el teológico, lo atribuye al derecho heredado del Hijo de Dios o de Dios. En una segunda etapa, entonces surgen los racionalistas y dicen que el derecho natural existe porque es percibido por el ser humano como un ser racional. Y aquí están los sofistas, ¿verdad? Que por ahí estaba, en este documento están los sofistas. La verdad, jóvenes, que les voy a decir, hay tanto que decir en el derecho. Y todo el mundo dice una cantidad de cosas que cuesta sistematizarlas para traérselas ya ordenadas, como se las estoy trayendo acá, ¿verdad? Para poderlas resumir. Y por eso es de que cuesta un poquito no solo recibir el curso de filosofía del derecho, que como les digo, va en contra del sentido común, sino que también cuesta impartirlo. Hay que ayudar al estudiante a entenderlo, ¿verdad? Pero hay que ir por etapas. Y a veces se dicen cosas así que parecen sin sentido, pero que se dicen como unas nociones preliminares que después se van a utilizar. Por ejemplo, cuando yo les enseñé lo que era ontología y deontología, que veo que no todos lo captaron bien, ¿verdad? Esas categorías se vuelven a utilizar más adelante en el desarrollo del curso, ¿verdad? Entonces, los sofistas señalan la contradicción entre aquello que por naturaleza permanece invariable y aquello que surge de la convención o acuerdo por voluntad de poder manifestada en hábitos, costumbres y finalmente la ley. Que esto se refiere propiamente pues al simple naturalismo, pero se refiere también al derecho convencional, que es el inventado por los hombres, ¿verdad? Que es el derecho positivista formalista, ¿verdad? Bien, jóvenes, entonces nos vemos el otro viernes para continuar con estas presentaciones, ¿eh? Y tenemos mucho que hablar aquí, miren. Gracias, Linda. Gracias, buenas noches. Para servirles, jóvenes, buenas noches. Buenas noches, Linda. Feliz noche, bendiciones. Hasta pronto. Feliz noche, Lick. Feliz noche, mis Feliz noche, Linda. alumnos.